Bueno, buenas tardes a los que vienen llegando. Vamos a hablar hoy de lo que es el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura, ¿verdad? Compuesta por varios órganos que están entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, que componen prácticamente lo que se llama el epitálamo, el tálamo e hipotálamo. En el epitálamo vamos a encontrar varias estructuras que parte de la sustancia gris y la sustancia blanca que vamos a ir viendo durante la clase. Tenemos el tálamo, que lo hemos visto en algunos puntos de la clase, y el hipotálamo es una estructura que es tanto del sistema nervioso central como también parte del sistema endocrino, que va a comandar la hipófisis, que a la vez es la que se encarga de las hormonas. El hipotálamo también tiene funciones de nuestro sistema automático, muchas cosas automáticas que nosotros hacemos, pero eso lo vamos a hablar más adelante en algunas demás clases. Entonces vamos a hablar de esas estructuras que conforman dentro del epitálamo y el tálamo. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar en los libros lo que es el diencéfalo, entonces, como les dije, los va a delimitar de acuerdo a varias, van a estar dentro varias estructuras que a veces se relacionan entre sí y hay veces que no. Hay veces que una estructura va a estar al lado de la otra, pero ni siquiera se conectan, pero están dentro de lo que llamamos en su conjunto el hipotálamo, el diencéfalo, perdón. Fíjense, este es un dibujo que vimos en la primera clase y que yo espero que, a pesar que es algo complejo, yo creo que ya cada vez más se pueden ir ubicando. ¿Quién está cumpliendo año? Katherine. Katherine es que creo, el apellido. Disculpen, pero a mí se me cuesta aprenderme los nombres de ustedes en su totalidad, porque Katherine Goitía, ajá. Porque, miren, yo normalmente con mis estudiantes yo los identifico por cara, porque por nombre me costaba. Y claro, ya cuando siempre iba en la última unidad, sí, ya me sabía el nombre de todos. De hecho, normalmente cuando voy grabando los números de los estudiantes, sobre todo si les di un curso, siempre coloco, la primera clase que le di fue clase tal, curso tal, y así me acuerdo. Pero en el caso de mis estudiantes siempre no les coloco nada en el sufijo, porque sé que por lo menos al final de la unidad voy a saber ya quién es, y para siempre me va a quedar en la mente. Pero obviamente, entonces, estando de manera virtual, obviamente me cuesta un poquito más. Bueno, feliz cumpleaños, Katherine Goitía. Espero que la pases bien. Seguro vas a estar estudiando un poquito para mañana, pero bueno, valdrá la pena. ¿Qué más? Yo, imagínate, yo cumplo el 26 de enero, tengo que siempre pasar el cumpleaños estudiando, porque era más o menos la fecha cuando estaban las clases full, porque apenas veníamos de vacaciones. Bueno, entonces, continuando con los límites, ¿verdad? Tenemos que primero tratemos de buscar qué estructuras son, qué estructuras tenemos aquí, si logramos recordar, ¿verdad? Esto es las fosas nasales, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí decíamos, el penthouse de este edificio, que es la fosa craneana, ¿verdad? Y dentro de la fosa craneana tenemos los hemisferios cerebrales, que ya hemos descrito su configuración externa. Nos falta la interna, que es lo que vamos a ver en corteza cerebral. Hoy vamos a ver
o sea, dentro del diencéfalo vamos a ver sus conexiones con los hemisferios cerebrales y vamos a ver un poquito, a conocer un poquito de los hemisferios cerebrales y vamos a ver en la siguiente clase corteza cerebral. Pero bueno, entre las estructuras es todo esto que estoy circulando aquí, que es lo que llamamos el diencéfalo. Entonces tenemos la otra estructura que es dentro de del sistema nervioso central, lo que es el tallo encefálico, que a partir del agujero magnum o de la decusación de las pirámides comienza la médula espinal, y el otra estructura es el cerebelo. Si recordamos también lo que es el sistema ventricular, ¿se acuerdan del sistema ventricular? No el ventrículo del corazón, no, sino del líquido cefalorraquídeo. Entonces teníamos unos ventrículos que están a los lados, ventrículos laterales. En el medio tenemos el tercer ventrículo, que es este señor que está aquí. Esto es el tercer ventrículo. Y aquí, en el techo del tercer ventrículo, está esto, que es los plexos coroideos, que son una malla de capilares sanguíneos donde se ultrafiltra el líquido cefalorraquídeo. Bueno, donde se ultrafiltra la sangre para obtener líquido cefalorraquídeo. Y que el tercer ventrículo lo conectamos con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. ¿Verdad? Son estructuras que ya vamos conociendo. Igual hacia abajo tenemos aquí, esto que tenemos aquí, es el hipotálamo. Y más abajo todavía es la hipófisis, porque el hipotálamo es como el rey de las hormonas. Ustedes siempre le van a decir, la hipófisis es la reina de las hormonas, pero a la final el hipotálamo es el rey de las hormonas, ¿verdad? Entonces él manda a la reina de las hormonas y ella se encarga de las demás, de decirle a cada glándula, a la glándula tiroides, a los ovarios, a los testículos, qué es lo que van a hacer. Claro, a lo mejor le suene muy machista a los feministas, pero es algo para recordar. Y bueno, recordar seno esfenoidal, ¿verdad? Seno frontal. Ahora, ustedes dirán, pero ahí usted tiene subrayado un poco de estructuras más que quisiera que las recordáramos. Bueno, fíjense, vamos a ver primero lo que son los límites del diencéfalo. Hacia adelante tenemos los agujeros de Monro. ¿Qué son los agujeros de Monro? Recordemos que los agujeros de Monro son la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces, ventrículos laterales que no los vemos aquí, los vamos a ver en otros dibujos más adelante, con el tercer ventrículo aquí. Agujero interventricular de Monro, lo tenemos aquí en este punto. Es decir, que si yo me pudiera meter a través de este huequito, llego a donde están los ventrículos laterales. Bueno, el ventrículo lateral derecho, porque estamos hablando de que este es el hemisferio cerebral derecho. Entonces, hacia adelante el límite es agujero de Monro. Hacia atrás el límite es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. Hacia inferior tenemos varias estructuras. Fijémonos aquí. Esto que tenemos aquí de primero. O sea, vamos a ir recorriendo de atrás, de adelante hacia atrás. Primero, estoy hablando del piso del diencéfalo. El límite inferior del diencéfalo está formado por el quiasma óptico. Doctor, pero eso no se parece al quiasma óptico. Sí, pero es el quiasma óptico, un corte por la mitad. Un corte sagital, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí es donde vienen pasando las neuronas que vienen del tracto del nervio óptico derecho, que van hacia acá, hacia la izquierda, porque yo estoy del lado izquierdo. Entonces está partido allí. Está abierto el quiasma óptico. Lo otro es esta estructura que se llama infundíbulo, porque infundíbulo es toda estructura que entra o sale de algún sitio, como son los ilios, como vieron en pulmón. Ilio pulmonar es el sitio de entrada y salida de las arterias, las venas pulmonares, las arterias bronquiales, los bronquios, perdón. Entonces a esto se le llama infundíbulo porque es el sitio de conexión entre la hipófisis y
el hipotálamo. Otra estructura que tenemos, ya llevamos 3, quiasma, infundíbulo, y la tercera es el cuerpo mamilar. Es uno de los ganglios de la base, de los núcleos de la base. ¿Qué son los núcleos de la base? Parte de la clase de hoy, lo vamos a ver más adelante. Y llegamos aquí hacia atrás a estas dos peloticas superiores e inferiores que se las he nombrado muchas veces durante todas estas clases, que son los colículos. Colículo superior y colículo inferior. Colículo superior y colículo inferior. Otra estructura que siempre nos llama la atención, y siempre se los digo que me llama la atención desde que veía los libros de anatomía de mi mamá, es esto que vemos aquí. El cuerpo calloso es una estructura de conexión de neuronas. Por aquí, cuando yo hice este corte, por allí corté a millones, trillones de neuronas que comunican un cerebro con otro. Un cerebro con otro. Un hemisferio, pues. Un hemisferio cerebral con otro. Y lo otro son las comisuras. Comisura posterior aquí y comisura anterior, que son esta: comisura anterior, comisura posterior. Las comisuras, recuerden que otro sitio donde vieron esa palabra comisura fue en los labios, en las órbitas, en los párpados también. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, era el sitio de unión del párpado superior con el inferior, el sitio de unión del labio superior con el labio inferior. Entonces, esto es el sitio de unión. Ellas unen, también como el cuerpo calloso une un hemisferio cerebral con el otro. Son, otras autopistas, son vías alternas. Este es como decir la vía, la vía más grande, pues, de conexión, pero estas son vías alternas que son como decir caminos de tierra, pues. Entonces, ¿qué tenemos en el diencéfalo? Hacia superior, hacia medial, hacia lateral. Miren, esta es una clase que siempre lo digo, creo que es la clase que a mí más me cuesta aprenderme en el sistema nervioso central. Que yo, por ejemplo, no lo podría dar a lo mejor el año que viene sin repasarlo, porque siempre tengo que repasarla. Entonces, una de las cosas en las que yo me ubico, en las que tienen que saber, es lo que es el tercer ventrículo. Es este que está aquí. El tercer ventrículo es el eje del diencéfalo, es el centro del diencéfalo. Es decir, cuando ustedes están estudiando el diencéfalo, todo lo que van a estudiar, cada estructura que van a estudiar, es parte, o sea, te van a decir dónde está ubicado en razón del tercer ventrículo. ¿Dónde está ubicado en razón del tercer ventrículo? Entonces, el tercer ventrículo, ¿verdad? Que es este que está aquí. Él, a los lados, ¿verdad? Quien lo limita a él hacia los lados es el tálamo. Tálamos ópticos también lo llaman algunos libros. Tálamos. Entonces, tálamos, porque tienen una forma ovoidea. Entonces, el tálamo es estas estructuras que están aquí a los lados y que en este dibujo también lo vemos. Este tálamo, ¿eh? Aquí está el tálamo izquierdo y el tálamo derecho. Profe, pero en el medio yo no veo el tercer ventrículo. Sí, porque esto que está aquí, iba aquí encima. Pero lo quité para poder ver más profundo y entonces veo el hueco que es el tercer ventrículo. Entonces, aquí vemos una de las estructuras que es la comisura posterior, que va a ayudar en la comunicación, ¿verdad? En la comunicación de un cerebelo, de un hemisferio cerebral con el otro, es decir, pasan neuronas de un sitio a otro por detrás del tálamo, si se fijan, ¿verdad? Esto es el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso tiene pico,
rodilla, cuerpo y rodete. Esas son las partes del tallo del cuerpo calloso, que lo vamos a describir un poco mejor más adelante, pero como es la estructura, una de las estructuras que más conocemos, quiero que se imaginen que el siguiente corte, hubo un corte a nivel de aquí, de la rodilla, y un corte aquí a nivel del esplenio, es decir, que cortamos aquí. Claro, no hicimos un corte completamente porque fíjense que hay estructuras que no se cortaron, unas que sí, otras que no. Fíjense, aquí está cortado el cuerpo calloso, ¿eh? El cuerpo calloso. ¿Se acuerdan quiénes serán estas arterias que están aquí? ¿Quiénes serán? Las cerebrales anteriores. ¿Se acuerdan que las cerebrales anteriores estaban más o menos como a este nivel, pero mucho más abajo, mucho más hacia inferior? ¿Se acuerdan que estaban en el polígono de Wills? Y se acuerdan que ellas se dirigían hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, rodeando al cuerpo calloso, ¿ves? Entonces aquí están rodeando el cuerpo calloso, aunque no están señaladas, pero tenemos la facultad de saber quiénes son. Las cerebrales anteriores. Entonces, rodilla del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso. Fíjense que aquí sí quedó un pedazo. Fíjense que está otra vez rodilla del cuerpo calloso hacia adelante. Aquí está hacia atrás el esplenio o rodete del cuerpo calloso, ¿ven? Entonces, por ejemplo, las neuronas que están aquí en el lóbulo occipital vienen y lanzan axones hacia las del occipital del otro lado a través del esplenio. Si se van a comunicar las parietales con las parietales de este lado, lo hacen a través del cuerpo, como tal, del cuerpo calloso. Si el del lóbulo frontal, lo hacen a través de la rodilla y lo hacen de esta manera. Ahorita vamos a ver unos dibujitos también donde lo vemos un poco mejor. Sé que probablemente le esté costando un poquito ahorita, pero a medida que vamos a ir viendo estos dibujos a cada rato, otros dibujos se van a poder ir ubicando. Fíjense que en este corte quitamos el lóbulo occipital y entonces aquí estamos viendo al cerebelo. Recuerdan aquí estas dos peloticas que siempre les he dicho, pelotica superior e inferior, que son los colículo superior e inferior. Entonces aquí están las peloticas. Colículo superior, que tienen que ver con visión, no el de Marvel, sino con la vista. Y colículo inferior, que tienen que ver con el oído, con la parte auditiva. Está señalado el tercer ventrículo. Yo siempre les he dicho, lo que yo tengo aquí subrayado es porque es lo que normalmente necesito que se aprendan. Ahora, fíjense otra estructura que está encima del tercer ventrículo. Encima del tercer ventrículo tenemos esta estructura que se llama fornix. Se llama fornix. En este momento estoy tratando de recordar el otro nombre que le dan otros libros, porque a veces uno se lo encuentra pero no recuerdo. De todas maneras, más adelante seguramente me llega a la mente. Pero entonces se llama fornix. El fornix tiene unos pilares anteriores. Si ven, el trígono cerebral. Muy bien, Jeremy. Los pilares posteriores tienen los pilares posteriores y los pilares hacia anterior que no se ven. Los pilares hacia anterior que no se ven. Esto también es parte de sustancia blanca, es decir, es comunicación. El fornix nos ayuda en comunicación entre el hipocampo, que es esto que ustedes ven aquí, esto que parece un pie aquí, unos piecitos. Profe, eso no parece un pie. Bueno, pues tiene como unos deditos aquí y varios libros lo dicen que parece un pie. Entonces esto que es el hipocampo ayuda a comunicar, o sea, el fornix ayuda a comunicar el hipocampo con el hipotálamo. Es decir, fíjense una cosa, exacto, como un cabellito de mano.
Hay unos países, creo, que a los caballitos de mar le dicen hipocampo, o esa es la traducción, o algo así. Es por eso. Entonces, fíjense una cosa aquí. La sustancia gris, ¿verdad? Eso ustedes saben desde la primerita clase del sistema nervioso central, habíamos dicho. Sustancia gris es núcleos. Y sustancia gris en núcleos es donde están los cuerpos neuronales, es donde se origina ¿cómo decirles? Las órdenes en los cuerpos cerebrales. En cambio, cuando vemos sustancia blanca, en la sustancia blanca está la autopista, está la comunicación donde van a pasar esos impulsos nerviosos que se originaron en algún sitio de una sustancia gris y van a través de la sustancia blanca a llegar a otro sitio de la sustancia gris. Por ejemplo, si volvemos al dibujito de siempre, en la vía piramidal, la primera motoneurona, cuando veamos vía piramidal, ya ustedes se lo van a saber de tanto que se lo he dicho. En la vía piramidal se origina, ¿verdad? ¿Dónde? En la corteza motora, que eso está en el lóbulo frontal. ¿Eso se origina en dónde? En la corteza cerebral, que la corteza cerebral, fíjense, es sustancia gris. Ella comienza allí y empieza a bajar y pasa por varios sitios llamándose sustancia blanca, pasa por la cápsula interna, etcétera, etcétera, y sigue bajando y llega ¿a dónde? A otro sitio de sustancia gris, que es el asta anterior de la médula espinal. El asta anterior de la médula espinal es ¿qué? Sustancia gris. Allí hace sinapsis con la siguiente y después esa señal se va por los nervios y llega al músculo. Entonces lo que quiero decirles es, sustancia gris es como tal los órganos donde se originan los impulsos nerviosos porque son los cuerpos cerebrales. En cambio, la sustancia blanca son las autopistas por donde van a pasar las cosas. Es decir, que cuando nosotros vayamos a definir alguna estructura que es sustancia gris, nosotros debemos de saber para qué sirve esa sustancia gris. Y cuando vayamos a hablar algo y se nos dice que eso es sustancia blanca, entonces debemos saber es de dónde a dónde va, con quién comunica. Muy bien, Suárez, viene de latín. Entonces, ¿con qué comunica? Entonces, fíjense, el hipocampo es sustancia gris, el fornix es sustancia blanca que comunica el hipocampo con el hipotálamo allá adelante. Lo que pasa es que esto baja hacia abajo, valga la redundancia, y se comunica con el hipocampo que está un poquito más abajo. Esto que se llama núcleo caudado, que está hacia los lados, núcleo caudado es sustancia gris, que lo vamos a ver más adelante y que es parte de los núcleos de la base. Entre el trígono cerebral o fornix y la rodilla del cuerpo calloso o el cuerpo calloso como tal está esto que se llama septum pelúcido, porque pareciera que tuviera como pelitos, y septum porque septum viene de tabique, de división, ¿ves? Que está dividiendo el espacio donde están los dos núcleos caudados. Entonces esto lo tenemos como septum pelúcido, está encima, colocado encima de el fornix. Esto que tenemos también hacia atrás, que se llama comisura del fornix, ya dijimos que comisura es lo que une a algo. Entonces, comisura del fornix, o también lo llaman lira de David. Lira de David porque David, el rey David de Israel, tocaba con una lira. Entonces, el instrumento era así como de cuerditas así y era parecido a esto. Pueden buscarlo en internet, una lira. Y bueno, este espacio que ustedes ven aquí, profe, ¿por qué este espacio aquí? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues si tuviéramos esta estructura, ¿verdad? Le echáramos agüita, esta agüita quedará aquí. Aquí esto es los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, recuerden que el ventrículo lateral tiene una prolongación, un asta hacia anterior, que no la vemos aquí, porque es hacia frontal, está como arriba. Como decirles a este nivel. Un asta que está aquí. En este momento no tengo el dibujo. Lo que pasa es que a veces son cosas que se me ocurren en el momento. Fíjense que en la primera clase vimos este dibujito. Aquí está. ¿Se acuerdan que
teníamos ventrículos, ¿ves? Fíjense cómo tienen un asta anterior o frontal, un asta posterior o occipital y un asta inferior o temporal. Esto que ustedes ven aquí no es ninguna estructura como tal, porque es un hueco, una piscina de puro líquido cefalorraquídeo, y por eso se llama ventrículo, que es la palabra traducción de cavidad. Entonces, en el dibujo que estamos viendo allá, hicimos un corte aquí abajo. Hicimos, como decir, imagínense que estamos haciendo un corte horizontal o transversal a este nivel, y entonces quedó el hueco del asta temporal, ¿no? Vuelvo y le repito, no es fácil estarse imaginando estas cosas, no es como tenerlas en las manos y todo eso, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Pues si los neurocirujanos operan esto, ¿verdad?, quiere decir que en algún momento ellos tuvieron que aprenderlo, así también podemos aprenderlo nosotros. Entonces fíjense la cavidad, el asta, entonces esto sería el asta temporal del ventrículo lateral. Y entonces hacia atrás, aquí lo vemos un poco mejor, el comienzo aquí del asta posterior o asta occipital. Esto es más o menos para que nos vayamos ubicando. Otra cosa en la que debemos irnos ubicando son los ventrículos, los núcleos de la base. Es decir, que si nosotros agarramos, fíjense cómo está este corte, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, pero esto está más hacia arriba. Bueno, vamos a quitar eso también. Vamos a hacer ese corte quitando todo esto que está a nivel superior. Cortamos ahí y fíjense lo que nos queda. Profe, ahora sí es verdad. ¿Qué es eso? Ya va, espérate. Trata de ubicarte según las estructuras que hasta ahora tú te sabes, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ubicarnos es los hemisferios cerebrales. Ok, ¿qué más podemos ubicarnos? Bueno, aquí está un hueco que es como una hendidura, ya como uno ve en las películas esas de que se hace una fisura en la tierra y para allá para abajo se ve puro oscuro. Bueno, esto tiene que ser el tercer ventrículo, porque el profe dijo que esto era el tercer ventrículo. Entonces eso debe ser el tercer ventrículo. Entonces el tercer ventrículo, entonces hacia los lados están los ventrículos laterales. Aquí están los ventrículos laterales, ¿eh? Entonces tenemos estas cavidades, el ventrículo lateral, los ventrículos laterales. ¿Qué parte? La parte frontal de los ventrículos laterales, hacia atrás, ¿verdad? Fíjense esto que vemos hacia atrás, hasta posterior o hasta occipital de los ventrículos laterales. Lo que pasa es que si se fijan, este corte es un poquito más bajo que este. Este está más superior. Fíjense que le hicieron como una sombra, como si hubiera un bombillo aquí que estuviera enviando luz hacia acá, y entonces vemos esta sombrita que hace este hemisferio cerebral izquierdo sobre este, porque este corte es más abajo que este. Entonces por eso es que las estructuras están como asimétricas. Asimétricas le decimos cuando algo está de diferente forma o de diferente tamaño, de diferente aspecto, cuando son dos cosas y una cosa no se compagina con la otra. Entonces fíjense que estos cortes, volvemos aquí, estos cortes fueron hechos a nivel de aquí, atravesé la rodilla del cuerpo calloso y atravesé el esplenio del cuerpo calloso. ¿Dónde están en esos cortes? Fíjense aquí adelante, rodilla del cuerpo calloso, y más atrás esplenio del cuerpo calloso o rodete del cuerpo calloso. Los otros son los núcleos de la base, que son estos señores que están aquí, que no me voy a detener en ellos porque lo vamos a ver un poquito más adelante. A los lados, les dije que a los lados del tercer ventrículo están los tálamos, que son estos dos. Recordemos que los tálamos tienen que ser sustancia gris. ¿Por qué? Porque es un sitio de relevo en
la vía sensitiva, es un sitio de relevo de la segunda neurona a la tercera neurona, que es el tálamo, que lo vamos a ver descrito ahorita. Esto rojo no es que se llama sustancia roja, sino que son los plexos coroideos donde ocurre el ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo. Si hacemos un corte a este nivel, un corte, lo que llamamos un corte coronal, picamos el cerebro aquí, entonces lo vemos así. ¿Qué vamos a ver hacia arriba? El cuerpo calloso, el cuerpo como tal del cuerpo calloso. ¿Quién serán estas arterias? ¿Quiénes pasan encima del cuerpo calloso? Las cerebrales anteriores, que vienen del polígono de Wills, que les dije que se dirigen hacia adelante, hacia arriba y luego hacia atrás, y aquí están corriendo hacia atrás alrededor del cuerpo calloso. Esto que están aquí son los ventrículos laterales. Picamos los ventrículos laterales, si hacemos un piquete aquí, págata, ese piquete está más o menos aquí. Si yo pico aquí el cerebro, me estoy encontrando unos huecos hacia los lados, dos huecos que son los ventrículos laterales, y hacia abajo y en el medio voy a encontrar el tercer ventrículo. Fíjense, aquí está, ventrículos laterales, y hacia abajo y en el medio voy a encontrar el tercer ventrículo, y hacia sus lados, rodeando al tercer ventrículo, voy a encontrar los señores tálamos, sitios de sinapsis de la vía sensitiva. Toda vía sensitiva pasa por el tálamo, excepto el primer par craneal, que es el olfatorio. Hacia abajo, los cuerpos mamilares, parte de los núcleos de la base, y aquí la cápsula interna, que también la vamos a ver ahorita. Esto rojito también está rodeado aquí de rojito para acordarnos que tiene que ver con sangre, con líquido, el líquido cefalorraquídeo. Está el asta temporal de los ventrículos laterales. Fíjense que les dije, estamos haciendo un corte aquí, entonces nos estamos llevando los ventrículos laterales en su asta anterior, tercer ventrículo, y hacia abajo nos vamos a encontrar con los ventrículos laterales, pero su asta inferior o temporal. Fíjense, aquí están, en esto que están aquí. Esta flecha me está indicando que es el sitio de la comunicación, el agujero de Monro, que es el sitio de la comunicación entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Estos dibujos los vamos a ver en unas láminas más adelante de nuevo. Entonces el tálamo, la mayor definición que le tenemos y que conocemos hasta ahora, que es el sitio, ¿verdad?, de relevo entre la segunda neurona y la tercera neurona de una vía sensitiva. El tálamo tiene muchos núcleos donde van a llegar diferentes vías. El tálamo es una estructura sencillamente para eso, para relevo. Por ejemplo, como un aeropuerto en la capital, ¿verdad? El aeropuerto, por ejemplo, de Nueva York, que creo que es el que tiene más afluencia de aviones, y muchos de esos aviones que van a Nueva York, que pasan por Nueva York, esas escalas no van a Nueva York, sino que van a otros sitios del país y hasta del mundo. Por ejemplo, vas a Londres y vas hacia Los Ángeles, muchas veces vas de Londres a Los Ángeles, haces escala en Nueva York, ¿verdad? Entonces, este sitio, el tálamo, es un sitio de escala para que la vía sensitiva que viene subiendo de todo nuestro cuerpo llegue aquí al tálamo, y el tálamo se encarga de derivar ese impulso nervioso hacia donde debe ir. Es decir, si debe ir hacia el lóbulo parietal, o hacia el lóbulo frontal, hacia el lóbulo occipital,
o hacia otras partes incluso de que no son de la corteza cerebral, hacia otras partes como los pares craneales, nos ayuda a los reflejos que despiertan en nuestros pares craneales, que si nos empujaron, nos tocaron en la espalda y nos empujaron, y nos empujaron hacia adelante y resulta que hacia adelante teníamos una pared. El ver esa pared que se va a estrellar contra nuestros ojos hace un reflejo de cerrar nuestros ojos. Todo eso se originó en el empuje que nos dieron y que eso pasó por el tálamo, que es el aeropuerto de la capital. Entonces en el aeropuerto de la capital, después estos aviones se digregan hacia diferentes sitios del sistema nervioso. Existe esto que se llama adhesión intertalámica, que es una comunicación entre los dos tálamos. Fíjense aquí, aquí se comunican los dos tálamos a través de la adhesión intertalámica. Igualmente aquí, otra vez se me olvidó nombrarlo, adhesión intertalámica, comunicación entre los dos tálamos. Entonces fíjense que tenemos un núcleo, un lóbulo anterior, un lóbulo medial y un lóbulo lateral. Y los cuerpos laterales, la parte lateral, vamos a decir los núcleos, es el que más, es el donde más llegan las vías sensitivas. O sea, si han leído ya algunas vías sensitivas, sobre todo los pares craneales, porque tienen el examen mañana, llega al pulvinar del tálamo. Esto está llegando al núcleo posterior del tálamo, al cuerpo, a la vía, la visión, llega al cuerpo geniculado. ¿Qué es eso, el cuerpo geniculado? Bueno, es otro núcleo, son dos núcleos también posteriores en el tálamo, cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. Pero estos no son, sinceramente, todos estos núcleos yo no se los voy a hacer aprender. Yo lo que de verdad que sí quiero que se aprendan primero la función del tálamo, como se las acabo de decir, y que el tálamo tiene un núcleo anterior, medial y lateral, y que el lateral es el que más se encarga de la parte de las vías sensitivas que estamos viendo. ¿A qué me refiero cuando les coloco esto aquí? Fíjense que el núcleo anterior tiene aferencias, es decir, recibe información de los cuerpos mamilares, del cíngulo y del hipotálamo, y su función tiene que estar relacionada con el sistema límbico y nuestra memoria reciente. Lo que es el núcleo medial va a tener aferencias de la corteza frontal. Profe, pero es que si la corteza frontal no tiene nada que ver con sensitivo porque él es motor. Sí, pero es que todas estas estructuras se tienen que conectar unas con otras porque debemos conocer, ¿cómo decir? El cerebro debe conocer con qué cuenta para hacer mover las cosas. Por ejemplo, es diferente, ¿verdad?, caminar en un suelo liso que caminar, por ejemplo, en un suelo escabroso o un suelo donde hay muchas piedras. Porque esas piedras que están haciendo que nuestro pie se ladee, eso llega a nuestro cerebro. Cada vez que se te dobla un poquito el pie, se te dobla para acá, se te dobla para allá, toda esa sensación va llegando a nuestro cerebro y va diciendo, hey, hay que tener cuidado porque el pie se nos puede doblar. Entonces, esa información llega al tálamo, ¿verdad? Llega al tálamo y va haciendo feedback con la corteza motora, y entonces la corteza motora va a tener más cuidado al apoyar, a dar al siguiente paso. No lo voy a hacer tan fuerte, ¿verdad? No les ha pasado, por ejemplo,
que ustedes van bajando las escaleras, ¿verdad? Cuando ustedes van mirando los escalones, ustedes ven, o sea, su cerebro cuenta el número de escalones, si ustedes darse cuenta, el número de escalones que faltan para llegar abajo. Y entonces él va dando las órdenes a sus miembros inferiores para ir apoyando. Pero, ¿qué les pasa si ustedes creían que ustedes creían que todavía faltaba un escalón más y resulta que ya se terminaron? Sienten un fuerte golpe de su pie en el piso, o sea, del piso hacia su pie, porque ustedes creían que iban a seguirla bajando y su cerebro se lanzó a eso. Entonces ustedes sienten esa dureza y entonces su cerebro, a través del tálamo, reconoce, vamos a decir, que se equivocó y que no debió seguir bajando. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y les repito, porque fíjense cómo se va conectando la vista, el tálamo, la corteza motora, la corteza sensitiva. Todo eso se van enviando información de lo que hay, de lo que tengo disponible, y entonces puedo seguir bajando o no puedo seguir bajando. E igual, con todo eso, cuando uno era niño y te mandaban, cuando estabas con tus amiguitos, perdón, y te mandaban a saltar de una zanja a otra, entonces tu cerebro mide el hueco y mide si tú eres capaz de saltar a través de ese hueco o no. Todo eso, ¿verdad? Eso en ese momento el tálamo se conecta con la corteza motora, con la corteza sensitiva, todo eso. Buscar los recuerdos, cuánto logro yo saltar. Todo eso es para buscar y hacer ese salto. Entonces, la corteza medial, decíamos que existe la aferencias que trae de la corteza frontal y el hipotálamo, que nos ayuda con los recuerdos, con la memoria reciente. Sus funciones, ¿verdad?, es integrar información somática, visceral y olfatoria. ¿Qué es eso? Bueno, somática es porque lo está trayendo del cuerpo como tal. Cuando habla de somática es de la parte externa del cuerpo. En cambio, cuando es visceral nos habla de las sensaciones adentro de nuestros órganos, es decir, de la parte digestiva, de la parte pulmonar, etcétera, de nuestras cavidades. Y olfatoria, bueno, porque igual, a pesar de que la vía olfatoria no pasa por allí, por favor, a pesar de que la vía olfatoria no pasa por allí, allí se radica parte de memoria de cosas que tienen que ver con la parte olfatoria. Es decir, la vía terminó en la corteza periamigdalina, que es donde termina el par craneal del olfatorio, pero envía también el olfatorio, o sea, esa corteza olfatoria envía información también al tálamo para poder hacer conexiones entre ellos. Entonces viene el núcleo lateral. Fíjense todos los núcleos laterales, todo lo que contienen, que si se los coloqué aquí como 3 puntos suspensivos, si ustedes se ponen a buscar, tenemos una hilera dorsal y una hilera ventral. Recuerden que en el sistema nervioso, como muchos de en los estudios, pues, de los científicos, de los que estudian, piensan que venimos de los animales, que derivamos de los animales. Entonces, al sistema nervioso central, muchas de las cosas a lo superior le dicen dorsal y a lo inferior le dicen ventral, porque entonces en un animal de 4 patas, su cabeza estaría más o menos en esa posición, hacia su parte superior se conecta con su parte dorsal, que sería su espalda, en un perro, imagínense un perro por ejemplo, y su parte ventral se conecta con lo anterior. Entonces, bueno, lo llaman hilera dorsal a todo lo que es la parte superior. Entonces tenemos el núcleo dorsolateral, el núcleo posterolateral, el pulvinar del tálamo. Todos ellos se conectan, hacen aferencias y eferencias con la corteza. En la hilera ventral
tenemos los núcleos ventral anterior y los ventrolaterales. Entonces los ventrales anteriores hacen conexiones con sustancia nigra, formación reticular, cuerpo estriado, corteza premotora. Entonces esas funciones las vamos a ver cuando estemos con los muchachos que nos van a dar formación reticular, y lo mismo que es el sistema límbico. Ahorita igual sí vamos a ver cuerpo estriado, corteza premotora es en la siguiente clase, pero cuerpo estriado lo vamos a ver ahorita, y vamos a ver que se conecta con el tálamo y es en este núcleo que se llama ventral anterior. Igual lo que es el núcleo ventral lateral, entonces tiene aferencias desde el cerebelo y el núcleo rojo, que tienen que ver con el equilibrio, nos ayudan con el equilibrio. Recuerden que el núcleo rojo también tiene que ver, se conecta con la vía vestibular, y entonces esta información de equilibrio se conecta con la corteza motora, porque entonces la corteza motora necesita esa información para saber con qué intensidad y con qué dirección va a contraer los músculos. Que también les doy el ejemplo: si tú vas a lanzar una pelota y lo quieres hacer en la zona de strike, ¿verdad?, debes medir con tu vista exactamente cómo la vas a colocar. Entonces, para colocarlo, tu cerebro se prepara todos tus músculos para hacerlo, la contracción y el movimiento exacto para tratar de que la pelota caiga en el sitio que nosotros deseamos. Y entonces aquí tenemos estos núcleos que sí son los que más hemos tocado, los que cada vez que nosotros allá hablamos de que esto pasa por el tálamo, es más que todo con estos núcleos, el ventral posterior y el ventroposterolateral. Entonces fíjense, o sea, el ventral posterior que tiene, perdón, el posteromedial y el posterolateral. Al posteromedial va a llegar la vía del trigémino y la vía del gusto. ¿Se acuerdan que estas vías, que son sensitivas y sensoriales respectivamente, tienen una vía que va a pasar por el tálamo y va a pasar exactamente por el núcleo ventroposteromedial? Pero por el posterolateral va a venir la vía que viene de la médula espinal, la vía sensitiva, que viene del lemnisco medial, lemnisco espinal, ¿se acuerdan? La espinotalámica. Todas esas vías van a llegar a al núcleo ventroposterolateral, y de allí va a salir ¿hacia dónde? Hacia el cerebro, y por eso aquí coloco eferencia. ¿Hacia dónde? Tálamo cortical, es la vía que va a subir a través de la corona radiada, que la vamos a ver ahorita, y que llega hasta la corteza sensitiva. Entonces aquí tenemos otro núcleo que no voy a tocar mucho, que es el hipotálamo. No voy a tocar mucho porque sé que los muchachos que les toca un poco sobre sistema reticular se están preparando bien Dios mediante, y entonces no lo voy a tocar para que no se pongan bravos. Recordemos, no solamente les dije que el tálamo se comunica con la hipófisis y le da las órdenes a través de sus núcleos a la hipófisis para que la hipófisis secrete las hormonas. Aquí tenemos más o menos en este dibujito cómo vamos a ir construyendo esa imagen en 3D en nuestro cerebro de cómo están dispuestas todas estas estructuras. Tenemos el tálamo, y hacia afuera, el tálamo es este que está aquí, y hacia afuera tenemos otro de los ganglios de la base. Aquí están los ganglios de la base, que son el cuerpo estriado, el núcleo caudado, la amígdala, que no es la amígdala que tenemos en la faringe, sino esta que está aquí, que es un núcleo también de la base. Y entonces tenemos aquí el hipotálamo comunicándose con la hipófisis. Entonces llegamos a los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estos señores que tenemos aquí, que les había dicho que les iba a hablar un poquito más adelante. Son estos señores que tenemos aquí, son centros reguladores de nuestros movimientos. Centros reguladores de nuestro movimiento, así como el cerebelo,
ayudan a que el movimiento sea perfecto. Es decir, que cuando nosotros damos una orden sobre, por ejemplo, escribir, cuando nosotros damos una orden para escribir desde nuestro cerebro a nuestros dedos para que se muevan de una manera perfecta para escribir la A. Fíjense que un recién nacido puede nacer y empieza a mover las manos, pero él no es capaz de escribir. ¿Por qué? Porque las conexiones de sus núcleos de la base con la corteza cerebral todavía no están maduras. Entonces, él necesita ir desarrollando esa sinapsis que la va haciendo a través de la práctica, y por eso la maestra se pone con él a ir, vamos a escribir la A, ahora vamos a escribir la B. Entonces, es diferente como ustedes van a mover los dedos, por ejemplo, a escribir una A en un cuaderno, a que ustedes vayan a escribir una A en una lámina de papel bond. Ahí me recuerdo cuando yo hacía lámina de papel bond para exponer en la escuela. No sé si a ustedes les tocó. Entonces hay una, es más larga esa orden que tú le das desde estos núcleos de la base y la corteza cerebral, les va a dar, o sea, la corteza cerebral dice, yo sé cómo hacer la A, pero los núcleos de la base lo dice, como los vas a hacer grandes, vas a dar la orden de que los músculos se contraigan con esta intensidad. Y vas a necesitar que se contraiga este músculo y este músculo. Pero como vas a escribir en un cuaderno, nada más con solamente contraer los músculos tenares tienes. Pero en una lámina de papel bond o en una pared necesitas contraer, para hacer la misma A, necesitas contraer hombro, codo. Bueno, hombro, codo no, porque esos no son músculos, son articulaciones. Necesitas contraer el deltoide, bíceps, los epicondilios, los epitrocleares, todo eso para sencillamente hacer una A. Entonces, los núcleos de la base nos ayudan a coordinar nuestros movimientos. Aquí están los núcleos de la base, están un poco más, más fácil de ver en este dibujito. Tenemos, ¿verdad? Los núcleos de la base están el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustro. El núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino es este. El cuerpo estriado es este azul con este verde. Cuerpo estriado es el azul con el verde. ¿Quién es el azul? El núcleo lenticular. Y el núcleo estriado es el verde. El núcleo caudado, perdón. El núcleo caudado tiene, fíjense, una cabeza, un cuerpo y una colita. ¿Ah? Una cola. Profe, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace eso dentro del sistema nervioso central? Aunque ustedes lo están viendo aquí como si fuera un espermatozoide, esto es puros núcleos de neuronas. Perdón, puros cuerpos neuronales. Todo lo que llamamos núcleos son cuerpos neuronales. Son cuerpos neuronales aquí, que de aquí salen axones hacia la corteza cerebral para dar la orden. ¿Qué orden? Como les dije, la orden de coordinar mucho mejor los movimientos, porque la primera motoneurona no es capaz de hacer un movimiento perfecto. Ella necesita de lo que se llama vías extrapiramidales, que ayudan a la vía piramidal a que nosotros hagamos un movimiento perfecto. El ejemplo que me acuerdo que siempre colocan, y lo he visto en videos, lo he visto en video y lo he visto desde que me dieron esta clase de la vía piramidal y extrapiramidal. La vía extrapiramidal es la vía automática que, por ejemplo, cuando tú estás en un carro y estás manejando sincrónico, y lo que te hace que tú hagas el cambio, que es algo automático, es la vía extrapiramidal, porque tú no estás consciente de que lo estás haciendo. Tú estás hablando, echando cuentos, haciendo otra cosa, y haces el cambio de la palanca del motor. Eso lo hace con la vía extrapiramidal, que está comandada por los núcleos basales. Entonces, el núcleo lenticular. Entonces, fíjense, tenemos núcleo lenticular y núcleo caudado. Los dos forman lo que se llama el cuerpo estriado. Dentro del núcleo lenticular tenemos dos tipos de núcleo. Uno que se llama putamen y uno que se llama globo pálido. Lo vamos a ver ahorita en los cortes.
Entonces el núcleo amigdalino nos ayuda en el reconocimiento de las caras, que como les dije al principio, yo reconozco que tal cara yo la he visto, pero relacionarla con el nombre se me olvida mucho. Entonces siempre he dicho que no tengo núcleo amigdalino. Y ayuda mucho con el sistema nervioso simpático. El claustro es un núcleo que no tenemos en este dibujo, lo tenemos en los siguientes, y se desconoce su función. Entonces, si vemos esto, queremos relacionar esto con esto. Habíamos dicho que el corte A, el corte a nivel de A es este corte. Y el corte a nivel de B es este corte. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense esto. Vamos a hacer un corte de A y vamos serruchando con un cuchillo que tenemos ahí en la cocina. Vamos serruchando, Entonces, fíjense, me encuentro primero cabeza del núcleo caudado. Después me voy a encontrar núcleo lenticular. Acuérdense lenticular porque parece un lente del cristalino. Pues. Entonces, cabeza del núcleo caudado. Núcleo lenticular. Allá atrás está algo rojo que se llama tálamo. Y después viene cola del núcleo caudado. Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo y cabeza del núcleo caudado. Eso está aquí. Fíjense aquí. Estábamos en A, vamos con A. Esto es cabeza del núcleo caudado. Empecé a serruchar, y empecé. Cabeza del núcleo caudado. Núcleo lenticular. Tálamo y cola del núcleo caudado. ¿Ven? Ahora sí empiezan a entender el dibujo, ¿verdad? Otra vez, hacemos en el B. En el B es casi lo mismo. Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo y cola del núcleo caudado. Entonces, cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, tálamo, cola del núcleo caudado. Entonces, fíjense, es decir, que él hace una curvita, ¿verdad? El núcleo caudado hace una curvita que pasa por arriba, lo que pasa es que no lo puedo hacer con este apuntador, pero hace una colita aquí. Entonces, fíjense que el núcleo caudado, el azul, ¿verdad? El núcleo lenticular, perdón, que es el azul, entre el tálamo y la cabeza está sustancia blanca. Hay sustancia blanca. Esta sustancia blanca es las flechas que dice aquí, que están poniendo aquí. Estas flechas son como los caminitos que están siguiendo las neuronas que se van a comunicar desde la corteza cerebral y van a bajar, pero necesitan pasar a través de estos núcleos, pero no se van a comunicar con ellos, pero sí van a pasar por un ladito de ellos. ¿Por dónde pasan? Entre el núcleo lenticular y el tálamo y el núcleo lenticular y la cabeza del caudado. Están pasando por esa hendidura que es lo que se llama cápsula interna. La cápsula interna es sustancia blanca de neuronas que vienen desde la corteza y van hacia ¿dónde? Hacia la médula espinal y hacia los núcleos de los pares craneales. Esto, es decir, aquellas neuronas que hemos visto que nos ayudan a lanzar, que nos ayudan a mover nuestros globos oculares, que nos ayudan a mover los esternocleidomastoideos, lo que nos ayudan a mover las extremidades, los brazos, las piernas. Esas neuronas se originan en la corteza motora y pasan por aquí, algunas pasan por aquí, otras pasan por aquí, otras pasan por aquí, pero no se conectan con los núcleos de la base. Los núcleos de la base son unas neuronas que se conectan primero con la corteza, es decir, suben. Y después de la corteza viene esta orden que va a pasar por aquí, por debajo. Ya van a ver un dibujito donde muestro un poco mejor eso. Entonces, fíjense, aquí están varios de las funciones de estos núcleos basales. Ayudan a la regulación del movimiento involuntario, el movimiento voluntario, como les dije. Ayuda al aprendizaje de habilidades motoras. Les estaba dando el ejemplo con los recién nacidos, que a medida que van creciendo, su cerebro va creciendo, por eso su cráneo no es
por eso su cráneo no es rígido, sino más bien blando para ayudar a crecer el sistema nervioso que va aumentando cada vez su sinapsis, ¿verdad? Fíjense lo que les he dicho también con el lanzamiento, ayuda a preparar el cuerpo previo a un movimiento particular de las extremidades mediante el control de movimientos axiales de las cinturas y posición de las partes proximales de las extremidades. ¿Con qué se come eso? Bueno, lo que está queriendo decirles es que prepara a colocar sus caderas, por ejemplo, si voy a hacer un lanzamiento de picheo, colocar las caderas, que son la parte proximal de las extremidades inferiores, y mis hombros, que es la parte proximal de mis extremidades superiores, mis hombros y mis caderas, donde es para realizar el lanzamiento. Fíjense que ustedes se ponen a correr, ¿verdad? Ustedes van corriendo y a pesar de que pareciera que fuera algo fácil, es algo que está dirigido por los núcleos basales, porque ustedes van corriendo y ustedes no van pensando en que, bueno, voy a colocar un pie aquí, después voy a colocar un pie allá. No, ustedes van corriendo fueteados, y sobre todo si lo está corriendo el toro, que siempre les coloco en el sistema nervioso simpático. Van corriendo fueteados porque lo vienen persiguiendo y ustedes no están pensando eso. Entonces esta regulación lo hacen los núcleos de la base, porque fíjense, cuando ustedes van caminando, fíjense que su hombro derecho se va hacia adelante, su hombro izquierdo se va hacia atrás, pero ustedes mientras hacen eso, ¿qué pasa con su pelvis? Su pelvis va en consonancia con, o sea, su pelvis, que es la cintura pelviana, va en consonancia con con la cintura escapular. Entonces, en la cintura escapular llevo el hombro derecho hacia adelante, la pelvis debe ir hacia atrás, la cadera derecha, la cadera izquierda va hacia adelante, el hombro izquierdo va hacia atrás. Entonces toda esa regulación la hacen los núcleos basales, ayudan la postura y bueno, modula sobre todo el inicio y el final del movimiento. Por ejemplo, los pacientes con Parkinson, que se disminuye la dopamina, que lo estábamos viendo en impulso nervioso, en sinapsis, ellos pierden mucha conexión con el núcleo basales y por eso es el temblor de sus manos. Entonces fíjense cómo los núcleos basales están comunicados. Fíjense que lo que les había dicho, los núcleos basales, todos estos, se comunican con la corteza sensitiva. Le envían la información a la corteza sensitiva y a la corteza motora de cómo es que van a hacer el movimiento, y de la corteza motora sale la primera motoneurona, ¿ves? Es esta, pasa por la cápsula interna y llega al asta anterior de la médula espinal. Entonces fíjense, las aferencias del núcleo caudado y el putamen, tampoco no se los dije aquí, que el putamen es el negro, el más oscuro, el globo pálido es el núcleo más blanco, por eso se llama pálido. Globo pálido y putamen. El putamen hacia afuera, globo pálido hacia adentro. Después, más hacia afuera, está el claustro. El claustro es otro de los núcleos de la base. Entonces, allí se forman varias sustancias blancas, lo que es cápsula interna, que es esto, entre la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo, está la cápsula interna, que está compuesto por brazo anterior, rodilla, aquí en este cruce, y brazo posterior de la cápsula interna. Luego está la cápsula externa entre el núcleo lenticular, entre el núcleo lenticular y el claustro. Es esto que está aquí. Voy a dejar quietico el apuntador. Cápsula externa. Y cápsula extrema es esto que tenemos aquí, que es entre el claustro y esto que está aquí, que se llama corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Se acuerdan que cuando abríamos la cisura de Silvio, caíamos en el núcleo, en la corteza
de la ínsula. Entonces ahí está la corteza de la ínsula. Tenemos aferencias, vamos a decir, del núcleo caudado y el putamen, que es parte del cuerpo estriado. Entonces tiene aferencias. ¿Quién se comunica con ellos? O sea, ¿de dónde les llega información? Entonces tenemos el núcleo caudado, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, el núcleo caudado, y el putamen. El putamen habíamos dicho que estaba hacia adentro, si no me equivoco. El putamen hacia afuera, el globo pálido hacia adentro. Entonces el putamen hacia afuera. Esto es el globo pálido. Entonces, núcleo caudado y putamen. Entonces, fibras córtico-estriadas, fibras tálamo-estriadas y nigro-estriadas, es decir, fibras que vienen de la corteza hacia el núcleo estriado. Fibras que van desde el tálamo al núcleo estriado y fibras que van de la sustancia nigra hasta el cuerpo estriado, que es el caudado con el putamen, incluyendo el globo pálido, pero aquí no lo estamos incluyendo. Entonces, tienen, sobre todo las nigroestriadas, tienen dopamina, que es lo que les decía que se decae mucho en los pacientes con Parkinson. Eso es lo que los define el Parkinson, la caída de la dopamina. Y entonces la dopamina es inhibitoria. ¿Por qué necesito inhibición en el sistema nervioso central? Bueno, porque por ejemplo algunos movimientos, para que yo, como les había dicho, como también les he puesto el ejemplo, si yo voy a contraer el bíceps, yo tengo que enviar una vía también que le diga al tríceps que ni se le ocurra contraerse. Esa es una vía inhibitoria. Decirle al tríceps que no se contraiga. Entonces, ella tiene eferencia hacia dónde. ¿Hacia dónde? Entonces, estriatopálidas, es decir, conexiones hacia el globo pálido y conexiones hacia la sustancia nigra, que se llamarían estriatonigras. Otro de estos neurotransmisores, como son la dopamina, también están los neurotransmisores llamados GABA, y eso lo van a ver en farmacología y lo van a volver locos con eso. Entonces, porque hay fármacos que inhiben a estos neurotransmisores llamados GABA. De hecho, yo no sé si en algún momento ustedes han visto el medicamento llamado gabapentina. Gabapentina, entonces los que descubren, inventan estos medicamentos, ellos muchas veces le ponen estos nombres a los medicamentos para hacer que tú te acuerdes más fácil de ellos y para que los compres y para que los indiques como médico. Entonces, para que no se te olvide que ellos inhiben, que si tú quieres inhibir al ácido a la GABA, para no nombrarlo todo porque siempre me enredo, al GABA, entonces te acuerdas de gabapentina. Es un inhibidor y ayuda mucho con el dolor. Y el globo pálido, ¿verdad? Que habíamos dicho que es que está aquí, el globo pálido, entonces tiene aferencias estriatopálidas, es decir, del cuerpo estriado, ¿verdad? Aquí está, como decir, esta neurona, y eferencias, es decir, salidas hacia el tálamo, hacia el subtálamo y hacia el mesencéfalo. Fíjense cómo está aquí saliendo esta neurona del globo pálido hacia el tálamo. Es decir, que deben este cuadrito, a lo mejor dicen, bueno, pero esto es complicado. No. Fíjense. Esto es los núcleos de la base. Esto es corteza cerebral. Y esto es médula espinal, que es lo mismo aquí. Núcleos de la base, todos estos que están aquí, núcleos de la base, corteza cerebral y médula espinal. Entonces fíjense cómo yo necesito que haya un feedback entre los núcleos de la base con la corteza cerebral, tanto la motora como la sensitiva. Recordemos que la motora está en frontal y la sensitiva está
en parietal, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces hay un feedback. Ellos envían información al núcleo caudado, al globo pálido, envían información de cómo yo estoy sintiendo el terreno cuando voy caminando en un poco de piedra. Entonces envía la información de regreso. Bueno, debes caminar es de esta manera. Entonces la corteza cerebral envía la información a través de la primera motoneurona a tanto los núcleos de los pares craneales como las células del asta anterior de la médula espinal, que son de la vía piramidal. Y entonces de ahí sale la segunda motoneurona hacia los músculos. ¿Ven? Yo creo que está más que claro esto. Es decir, ya entonces hablamos de sustancia negra. Pues, siempre digo sustancia negra, porque es lo contrario a blanca. La sustancia gris. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca, en la que no me voy a extender mucho, porque como sabemos, la sustancia blanca es puro conexiones. Es puras conexiones entre entre un núcleo y otro. Entonces existen lo que se llaman las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Las fibras comisurales van a conectar, ¿verdad? Van a conectar un hemisferio cerebral con otro, que es lo que hace el cuerpo calloso. Conecta el hemisferio frontal con el hemisferio frontal del otro lado. Aquí, una neurona que está aquí, esto es un corte antes del cuerpo calloso, fíjense, o sea, cortaron toda esta parte para que se viera el cuerpo calloso. Entonces ven, una neurona que está aquí en el lóbulo frontal se comunica con otra del lóbulo frontal a través del cuerpo calloso. Una neurona que está en el lóbulo parietal pasa a través del cuerpo calloso y llega al lóbulo parietal contralateral. El occipital se comunica con el occipital. El temporal se comunica con el temporal. Esa es la función de las fibras comisurales, y las mayores fibras comisurales son las del cuerpo calloso. Entonces, como ya les dije, tiene un pico, rodilla, cuerpo y esplenio o rodete. Tenemos la comisura anterior y la comisura posterior, que también se las había comentado en los dibujos anteriores, y el fornix o trígono cerebral, como bien me recordó Jeremy Medina. Y entonces fíjense cómo aquí está el fornix con sus pilares anteriores, pilares posteriores, y que le ayuda entonces a comunicar el hipocampo con hacia adelante, que está el hipotálamo. Están los cuerpos amigdalinos. Aquí. Las fibras de asociación nos van a ayudar a asociar, valga la redundancia, unos sitios dentro del hemisferio cerebral, es decir, frontal con temporal. Si yo quiero llevar una información del frontal al temporal del mismo lado, lo hago a través de fibras de asociación. Pero si lo voy a hacer entre frontal derecho con el frontal izquierdo, es decir, pasar de un hemisferio al otro, lo hago a través de fibras comisurales. Y si quiero comunicar los lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, con otras partes del cerebro, como el tálamo o la médula espinal, lo hago a través de fibras de proyección, que por excelencia es la cápsula interna. Entonces, en las fibras de asociación corta, son estas corticas que están aquí, que son dentro del mismo lóbulo, es decir, de un sitio del lóbulo parietal al otro sitio del lóbulo parietal, lo puedo hacer a través de fibras de asociación corta. Están el fascículo unciforme, que es este que tenemos aquí, fascículo uncinado, que es al área del habla. A las áreas del habla, que las vamos a ver también en corteza cerebral, que son las áreas, si les gusta ver las series de médicos, que hablan de repente
lo que se llama afasia de Wernicke o afasia de Broca, son las áreas que nos ayudan a hablar. Y de eso vamos a hablar ese día. Entonces, el área de Broca está en el lóbulo frontal y el área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Ellas se deben comunicar siempre, porque tú no puedes hablar sin aprender a escuchar primero. Entonces, por eso es que escuchar y hablar está completamente relacionado a través de este fascículo unciforme. Se llama unciforme porque aparece en forma de U, porque rodea aquí lo que es este surco, que es el surco de Silvio. Las fibras del cíngulo, que entonces me van a ayudar a conectar el frontal y parietal con el hipocampo y temporal, que es este que está aquí. ¿Se acuerdan? La circunvolución del cíngulo, que entonces me va a comunicar eso. Frontal y parietal con hipocampo y temporal. Entonces también tenemos un fascículo longitudinal superior y uno inferior. El superior me comunica frontal con occipital y el longitudinal inferior, el temporal con occipital. Entonces son estos fascículos que están aquí. Y de hecho aquí los vemos también. Fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior. La fibra de proyección, entonces, como les dije, son las que ayudan a comunicar con otras partes del sistema nervioso central. Entonces, fíjense que no es para comunicar los lóbulos, sino los lóbulos con otras partes. Entonces, fíjense, tienen que imaginarse, entonces, es sencillamente la primera neurona. Por ejemplo, la primera motoneurona que sale de la corteza motora, que está en el lóbulo frontal, ella sale y viene bajando, fíjense, viene bajando. Son todas estas rayitas que ustedes ven aquí son neuronas que vienen bajando la corteza y pasan entre, ¿quién es? El putamen y el lobo pálido, que es el núcleo lenticular. Pasan entre el núcleo lenticular y el tálamo. Es esto que está aquí, que es lo que estamos viendo aquí. Cápsula interna entre el núcleo lenticular y el tálamo. Aquí está, núcleo lenticular y el tálamo, y aquí están todas las fibras. Este es el núcleo caudado, con su colita. Aquí, de hecho, el Snell les dice cómo están dispuestas esas fibras, que yo siempre les he dicho, en el sistema nervioso central no están todas allí nadando, así como a veces vemos en la película los espermatozoides nadando en un sitio, no. Esto aquí no están nadando las neuronas, están en un sitio específico. Fijémonos que nos dice que van pasando las fibras corticonucleares, es decir, las que vienen de la corteza y van a los núcleos, no los núcleos de la base, a los núcleos de los pares craneales, pasan por aquí, por la rodilla de la cápsula interna. Y entonces hacia el brazo posterior, fíjense que tenemos que va subiendo las fibras tálamo corticales, es decir, que van del tálamo y van hacia la corteza parietal, porque allí llega la sensibilidad. Igual tenemos las fibras corticoespinales, corticorrúbricas, todas esas que van desde la corteza a la médula espinal, es decir, la primera motoneurona va aquí en el brazo posterior. Entonces aquí van todas esas fibras que van a ayudar a comunicar la corteza cerebral con otras partes del sistema nervioso central. Si vemos, ya para terminar, les voy a enseñar varios dibujitos que están aquí, varios cortes, y los dibujitos que les dije que capturé anoche, pero que no me dio tiempo montarlo, y de verdad me disculpan. Fíjense, si ustedes ven este dibujo, vamos a tratar de adivinar qué hay ahí. Bueno, profe, esto se parece al cerebelo. Esto es el cerebelo. Si esto es el cerebelo que está por detrás, hacia adelante, esto tiene que ser el tallo encefálico. El tallo encefálico me gustó porque me gustaron los pares craneales. Fíjense, entonces aquí está bulbo raquídeo. Esto es protuberancia y esto es mesencéfalo. Entonces aquí están las amígdalas, los núcleos amigdalinos, no las amígdalas
Le he dicho, no la amígdala, la faringe. Entonces, bueno, ¿y qué más? Entonces fíjense, aquí está tercer ventrículo. Ventrículos laterales. Ventrículos laterales son estos. Cuerpo calloso aquí, cómo ayuda a comunicar esta corteza. Fíjense cómo van las fibras con esta corteza. Estas rayas que van aquí son fibras de proyección. Viene subiendo esta neurona sensitiva que era del lado derecho, que me tocaron la mano derecha, viene subiendo y fíjense cómo aquí se cruza. Ven como una X aquí. Entonces se cruzan, eso es lo que se llama la decusación de los lemniscos. Viene subiendo, 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 ¿ven? Viene subiendo y pasan por la cápsula interna, ¿ven? Cápsula interna y entonces llegan aquí. Profe, pero es que la cápsula interna la vimos en un corte aquí axial. Aquí está en un corte axial. Se ve así. Pero en un corte coronal no lo habíamos visto. Bueno, pero aquí está cápsula interna. Esto es cápsula interna, núcleo lenticular, y hacia acá sería el tálamo. Y entonces ella va pasando por aquí. Esto sería claustro y esto sería corteza del lóbulo de la ínsula o corteza insular. Fíjense aquí cómo le está diciendo qué corte es, y esta flechita obviamente les está diciendo que es una vista anterior. Entonces aquí fíjense, si vamos a ver varios cortes en una vista posterior de cortes coronales del cerebro. Entonces vamos desde anterior hacia posterior, es decir que aquí estamos cortando al lóbulo frontal. Fíjense otra vez, cuerpo calloso nos ayuda en sus fibras comisurales. Esto sería, estos huecos aquí son las proyecciones frontales de el ventrículo, de los ventrículos laterales. Núcleos lenticulares. Núcleos lenticulares, otra vez lo mismo, cuerpo calloso, ventrículos laterales. Aquí estamos viendo el septum pellucidum. Aquí infundíbulo, hipófisis. Fíjense que como se empieza a ver, ya teníamos el núcleo lenticular, ya se empieza a ver el tálamo, los tálamos alrededor de tercer ventrículo. De aquí se está empezando a ver mesencéfalo, proyección temporal de ventrículos laterales. Aquí está, fíjense cómo de bonito se ve la cápsula interna con su vía de los lemniscos que van subiendo y van bajando la vía piramidal. Tálamo, ventrículos laterales, tercer ventrículo. Ventrículos laterales. Ya aquí ya estamos prácticamente a nivel de cerebelo. Si hacemos cortes axiales o sagitales, que es lo que les gusta ver al neurocirujano, al neurocirujano les gusta ver es estos cortes en una tomografía. Voy a tratar de ver si consigo alguna tomografía por allí para la próxima clase, para que la veamos y veamos qué estructuras se ven en una tomografía, que es lo que van a ver Dios mediante cuando ustedes ya sean médicos. Entonces vamos desde arriba hacia abajo, vamos a ir viendo los cortes, ¿ven? Ventrículos laterales, ventrículos laterales. Esto completico, los ventrículos laterales se ven completico en una tomografía. Y entonces si hay un tumor, yo infiero que hay un tumor cuando un ventrículo no se ve, porque quiere decir que está ocluyendo al ventrículo. Ya lo van a ver, Dios mediante. Núcleo lenticular, seguimos bajando. Tálamo, tercer ventrículo, núcleo lenticular con putamen, globo pálido, perdón, y putamen aquí, claustro. Seguimos bajando. Aquí está el claustro. Putamen, globo pálido. Aquí, fíjense aquí cómo se ve la proyección, la radiación óptica, ¿se acuerdan? Radiación óptica que viene del tálamo hacia la corteza occipital.
Y bueno, ya esto es un corte mucho más abajo porque ya esto es el mesencéfalo. Bueno, aquí fíjense los dibujitos. Bueno, aquí no puedo cambiar el apuntador. Fíjense los dibujitos. Cuerpo calloso. ¿Ves? Cuerpo calloso. Aquí la parte del tercer ventrículo. Miren esto rojito. Cuando ustedes vean rojito, esto es tercer ventrículo. Rojito arriba es plexos coroideos. Adhesión intertalámica entre los dos tálamos. Esta figurita no se les puede olvidar que esto es bulbo, tallo encefálico, mesencéfalo, protuberancia y tallo. Si esto es hipófisis, esto es hipotálamo, infundíbulo, quiasma óptico. Aquí ve. No, profe, esto es una locura aquí. Esto parece, no sé, como una araña. Como una araña de esas tarántulas. Le faltan son las paticas. No lo entiendo. Claro que sí lo entienden. Mira. Tercer ventrículo aquí. Si esto es tercer ventrículo, ¿verdad? Estamos en el medio, hacia los lados, no nos puede faltar que está el hipotálamo. Perdón, que están los tálamos ópticos. Entonces, sabemos que esto es el fornix y encima de él está el septum pelúcido. Y encima del septum pelúcido está hacia adelante el cuerpo calloso, que sería la rodilla del cuerpo calloso. Hacia los lados, entonces tenemos los núcleos, el núcleo, el cuerpo estriado, que es el putamen, el núcleo lenticular, que tiene al putamen y al globo pálido. También como tal tenemos al núcleo caudado, pero que no lo tenemos aquí. Más hacia abajo es el cerebelo, esta cavidad que obviamente son los ventrículos laterales. Aquí en otro dibujo del Snell, esto como les dije está en el Snell, fíjense cómo al hacer un corte, agarramos como cuando nos vamos a comer un helado de esos grandes, eso es el de pote, y entonces tenemos el antojo y le sacamos con una cuchara todo lo que nos dé la cuchara. Bueno, sacamos aquí todo aquí parte del lóbulo frontal con el parietal, y fijémonos que en el fondo, porque esto era el surco de Silvio, la cesura de Silvio, en el fondo está el lóbulo de la ínsula. Entonces fíjense cómo si sigo abriendo, sigo comiendo helado, ¿verdad? Y entonces me voy a encontrar con un hueco que hay adentro del cerebro. Ese hueco es el ventrículo lateral, que tiene su asta anterior o frontal, asta posterior o occipital, asta inferior o temporal. Esto se parece a los dibujitos que vimos que eran azul, tratamos de recordar, era azul, ¿verdad? El núcleo lenticular. Entonces el núcleo lenticular contiene, otra vez, repaso, globo pálido y putamen. Núcleo caudado, fíjense, el núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cuerpo y cola. Y esto, el piecito que entonces es el hipocampo. Y esto es el tálamo, que está más hacia medial. Miren, yo me acuerdo, siempre he hecho este cuento cuando estoy dando tálamo. Cuando yo estaba en electromedicina, que pasé por Morfo 2 y me metía en miedo con esto del sistema nervioso. A mí me mandaron a estudiar, yo no sé para qué, porque yo hasta ahora yo no he visto la utilidad, a menos que obviamente vaya a ser neurocirujano, que el neurocirujano debe tener todo esto en un mapa en 3D en su mente de cómo está esto dispuesto, porque por donde va pasando puede darle a darle a aquel. Fíjense, me mandaron a aprenderme las relaciones que tiene el ventrículo lateral con el núcleo caudado. Entonces yo tenía que aprenderme algo así. Bueno, en el asta anterior, el asta frontal está por encima de la cabeza del núcleo caudado. El asta occipital, ¿verdad?, está por detrás del núcleo caudado. Y el asta frontal está por debajo de la cola del núcleo caudado. Era algo así, pero miren, yo en ese momento, ¿cómo yo hacía para imaginar? Yo ni sabía ni quién era el núcleo caudado, ni quién era el ventrículo lateral. Entonces eso obviamente era un caletre. Y hasta ahora vuelvo y les repito, ¿para qué aprenderme exactamente quién le pasa por aquí, quién pasa por allá?
es completamente complicado. Claro, lo que entonces yo lo que más o menos me aprendía que era como 2C. O sea, en mi mente le ponía al ventrículo lateral una forma de C y al núcleo caudado también una forma de C, y que ellos se interponían entre ellos para yo poder, o sea, así era que yo más o menos me lo podía imaginar, imagínense. Bueno, para que vean que no es mentira, era anoche que estaba haciendo esta captura. Fíjense esto aquí, que es la cápsula interna. Fíjense cómo se entrecruza la cápsula interna con el cuerpo calloso. Fíjense que esto que vemos aquí es el cuerpo calloso que se comunica, como les había dicho, lóbulo occipital, entre ellos se comunica parietal con otro parietal, y entonces a la vez esto que está aquí, estos cortes son la corona radiada. La corona radiada es como la parte más superior de la cápsula interna, porque la cápsula interna son todas esas fibras junticas allí, pero creo que aquí está, ¿ves? O sea, cápsula interna es a este nivel que están todas junticas ya para pasar hasta el tallo encefálico. Pero cuando ellas salen aquí de la corteza, de la, de la corteza parietal y frontal, y salen, entonces parece como si fueran como los rayos del sol cuando apenas está saliendo, cuando está por salir en el horizonte, parecen unos rayos de sol, y por eso se le llama corona radiada. Entonces la corona radiada viene bajando y pasa, se interdigita, como cuando uno junta sus dos manos entre los dedos, entonces se interdigita con el cuerpo calloso, se entrecruzan, en la palabra, se entrecruzan, y después, bueno, siguen bajando. Esto es el cuerpo calloso que viene del lado derecho hacia este que estamos en el lado izquierdo, y entonces sigue bajando por aquí, ya por la cápsula interna. Entonces esto aquí, cápsula interna que viene bajando, y esto es el cuerpo calloso, y aquí se cruzan, es lo que les quise decir. Bueno, el fornix, colocado nada más el fornix en los hemisferios cerebrales, ya recordemos, columnas anteriores, columnas posteriores, y aquí fíjense lo que es el fascículo longitudinal inferior, ¿verdad? Lo vemos aquí, y bueno, aquí más o menos fascículo longitudinal superior, los de la corona radiada, y bueno, de verdad que muchas gracias por su atención.